Euskadiko pentsiodunen mugimenduak 2 urte daramatza pentsioduinen alde astero mobilizatzen. Bide horretan, pentsioen eremus baino haratago modu zabalagoan planto egiteko beharra plazaratu zuten. Errealitate bada, azken urteetan sozialki dagoen dinamikak eta hortxe baditugu adibidez, baita ere martxoak 8ko mobilizazioak eta grebak gazteek ere prekarizazioaren aurka egin duten bestelako mobilizazioak. Egoera ikusita, beharrezkoa iruditzen zaigu jauzi berri bat ematea, lan baldintza, bizi eta pentsio duinen alde. Datorren urtarrilak 30ean grebara aterako gea, ez da izango ohizko greba bat, ofensibara egingo dugun greba bat izango da, zerbaiten alde, lan bizi duin alde, aterako gea kalera. En el puerto de Pasaia también los trabajadores y trabajadoras sufrimos las mismas condiciones, sobre todo de precariedad que existen en todo el mercado laboral, en Euskal Herria y en el Estado español. Y con esta huelga también queremos luchar contra esa precariedad que se ha impuesto como sistema en el puerto y en general. Al mismo tiempo queremos reivindicar también la instauración de un sistema público de puertos vascos que facilite los convenios y la negociación colectiva. Situaciones que se dan en los puertos de precariedad, de jornadas inacabables en el tráfico marítimo, como en remolcadores, como en amarradores, como en prácticos, como en el transporte de carretera, con las situaciones de peligro constante que se viven en el mundo de la estiba, son problemas que tenemos que ir solucionando en nuestro propio ámbito, en Pasaia, en Bilbo y en los puertos donde tengamos en Euskal Herria fuerza para hacerlo. Los comités de empresa del puerto de Pasaia y algunas secciones sindicales del LAB, de las empresas Estiba Sager, Cámara, UCC, remolcadores y amarradores de Pasaia, Autoridad Portuaria de Pasaia, GEASER y TAGE, nos convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del puerto de Pasaia a participar en la huelga, en las movilizaciones de la huelga del día 30 desde las 7 de la mañana que realizaremos por todo el ámbito portuario. Nos engrebará en Sio, Biziza eta lana duinaren alde.